Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares, en esta realidad que comparto con ustedes absolutamente todos los días. Yo agradecida del seguimiento de tanta gente que me llama, que me escribe. Bueno, a veces quisiera poder, confieso, contestar todas las cosas, no me da la vida. Pero me acosté hasta ayer, hasta las 2:00 de la mañana, revisando mensajes, revisando la angustia, el acompañamiento que desde los corazones nace en los venezolanos en estos momentos tan complejos y tan difíciles. Hoy, 26 de octubre, y lo quiero marcar así, 26 de octubre, porque quiero compartir con ustedes, por si fuera poco, todo lo que vivimos, esta historia. La voy a leer porque está en todas las redes. Está en todos lados. Muchos de ustedes no tienen Wi-Fi, como me dice Iraida, de broma. A veces podemos en algún lugar conectarnos con internet. Y yo por eso trato de lo que está en las redes, compartirlo con la audiencia que más me sigue y que de alguna manera me gusta que sepan lo que está sucediendo en esta plataforma que hace noticia también y que abarca una realidad de la que no nos podemos abstraer, porque esto es lo que estamos viviendo los venezolanos. Hoy, para Venezuela, para el Zulia y para el mundo, leo esta historia. La historia de Marcos. Marcos es un joven venezolano de 45 años que es cuadraplégico y le está pidiendo a Maduro la eutanasia para morir dignamente. Y oigan lo que él dice y lo que ha sido la conmovedora historia de Marcos frente a una realidad en donde él prefiere morirse dignamente. Y dice: Marco intenta sobrevivir con una pensión y un subsidio mensual que suman 186.000 bolívares, cuando una sonda urinaria le cuesta 24.000 bolívares y un kilo de carne 50.000. Hoy, desesperado porque le faltan antibióticos, sondas y comidas en Venezuela, en crisis y en virtud de su incapacidad y su dura situación física, Marco aboga por una ley para estos casos terminales, como el suyo, y dice: me encantaría vivir, aunque en mejores condiciones en las que vivo actualmente. No soy bueno para nada ni para nadie, y no es posible que yo pueda sobrevivir ante este costo de lo que me es necesario para sobreponerme a esta dura realidad física. De no ser así posible, prefiero la eutanasia. Marcos le pide a Maduro la muerte. Es decir, como él está en condiciones físicas para soportar su enfermedad, él no se puede, por la condición en que está parapléjico, no se la puede inducir, él la tiene que pedir. Y está haciendo un grito al presidente para que sepa que Marcos está reflejando la dura realidad de todos nuestros enfermos, no solo terminales o que tienen impedimentos físicos. Estoy hablando de todos los enfermos de este país. Estamos pasando una cadena de una difteria, por Dios, que era una gripe mal curada de los pueblos del otro siglo. Y hemos caído hasta en eso. Esta reflexión la quería compartir con ustedes porque esto es lo que está pegando en el alma ante esta dura realidad que vivimos los venezolanos y el tema de la salud. Bienvenida, Ada Rafali, mi invitada en la tarde de hoy. Perdona que me he extendido con el intro, pero quería compartir y te decía, las redes están llenas de esta historia de Marco. Es un gusto tenerte nuevamente y vamos a pasearnos un poco pues por toda esta realidad jurídico-política que vivimos, pero indudablemente quería compartir y oír de ti tu opinión pues de este caso que está conmoviendo a Venezuela entera. Mira, bueno, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Siempre para mí me complace muchísimo compartir contigo porque tenemos visiones e ideas similares respecto a lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Mira, ¿cuántos Marcos hay en Venezuela hoy en día? Que precisamente no son cuadraplégicos, pero que son personas normales, que en otrora fueron sanos y contaban con la comida, que hoy lamentablemente el escaso empleo que tienen no les alcanza para comer probablemente una vez al día o
escasamente compartidos 2 días. Marcos se quedó atrás cuando dice que el kilo de carne cuesta 50.000, cuesta 70.000, y declararon la sociedad de productores de carne, de ganaderos del Táchira, que va a llegar a 100.000 bolívares. Entonces, ¿cuántos Marcos no está allí? Mira, allí oí ayer a mi prima Susana Rafali, la doctora Susana Rafali, que es una experta en la materia, en términos que tiene que ver, porque ha estado con su experiencia en el mundo, en hambruna, en la necesidad y en la alimentación de la sociedad, que se está comprometiendo por 2 generaciones más con el hambre que están pasando las madres hoy en día embarazadas. Una mujer embarazada hoy en día que no tenga un sustento alimenticio idóneo, le va a proyectar a su bebé, a su feto, problemas a la hora del nacimiento y a las futuras generaciones. Entonces, la historia de Marcos es la historia de muchos venezolanos que hoy en día han pasado a la pobreza crítica. Y parece que el régimen solo se ensalza en estar bien con sus acreedores fuera del país, se ensalza con estar bien con su tema político, de sus estrategias perversas para anular a quienes no pensamos igual que ellos, y se olvida del ser humano. Mi querido Marco, si por casualidad usted me está oyendo, yo le voy a decir una cosa: no vale la pena que usted le pida autorización a un dictador para que le dé la eutanasia. Dios solamente determina cuándo un ser humano va a vivir o va a morir. Afortunadamente los venezolanos creemos en la caridad cristiana, pero su realidad es una realidad que es compartida por muchos venezolanos que no tienen la oportunidad de acceder a las redes. El venezolano tiene gran corazón, toque a los corazones, que yo estoy seguro que va a obtener una respuesta. Pero no se ponga de rodillas a un dictador para que autorice su eutanasia, porque así como usted hay muchos. Bueno, sencillamente, Ada, de verdad que he estado muy conmovida con este caso, ha circulado en todas las redes, y nos ponen una reflexión en el país que nos estamos convirtiendo, y en el país despojado de valores, despojado de sensibilidad humana, la burla satírica entre la realidad dura que padece el pueblo en general. Y bueno, en virtud de que estamos hoy en lo que estamos, quiero empezar a compartir contigo lo que fue ayer la actividad del gobernador electo Juan Pablo Guanipa, quien además hace una extraordinaria rueda de prensa y se dirige a los tribunales locales, a consignar su escrito y a solicitar el pronunciamiento, por lo menos cumpliendo las instancias internas, porque creo que el caso de Juan Pablo, y es lo que quiero tocar tu inteligencia y tu capacidad, creo que el caso de Juan Pablo Guanipa pica y se extiende y que puede llegar a cortes internacionales. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo estás viendo el manejo de un gobernador electo frente ahora a un gobernador que no es ni querido, ni ya está pasado en su término y vuelve otra vez a la casona, a su cosa? O sea, ¿cómo interpretar este momento ante esta realidad política? Desde luego que Guanipa tiene que agotar todas las instancias jurisdiccionales, porque si él es demócrata, o como todos nosotros, creemos en un Estado de Derecho, que es el deber ser, el Estado de Derecho. Si nosotros creemos en el Estado de Derecho, tenemos que agotar todas las instancias de los tribunales para ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva, para ejercer un derecho a la defensa, que por cierto le ha sido negado porque ni siquiera le quisieron, eso es de negación de justicia, ni siquiera le quisieron recibir el recurso que él iba a interponer. Perdón, el propio abogado dice, solo nos negaron, nos apagaron las lunas, hicieron esperar, nos trataron a empujones y fuimos expulsados como unos delincuentes de la seguridad. Eso es en cualquier parte del mundo y en Venezuela, denegación de justicia, violación abrupta de los derechos constitucionales previstos en la Constitución, artículo 49, el debido proceso, el derecho a poder acceder a la justicia, que debe ser, ellos pueden a posteriori, bueno, negar su petición, pero ellos no pueden negarse a recibir cualquier solicitud jurisdiccional que le está haciendo este señor. Y eso me hace a mí caer, por supuesto él tenía que agotarlo, pero mi querida Iraida, y a mis alumnos que me escuchan, porque yo doy clases en muchas partes y hago reflexiones,
el problema que está pasando en Venezuela no es un problema jurídico. Dejamos lo jurídico atrás. Es un problema netamente político, donde han tomado lo jurídico, lo han doblado, lo han vuelto a lograr y se lo han metido en el bolsillo. Esa es la realidad. Tiene muchos años diciendo esto. Esa es la realidad y yo lo vengo diciendo porque miles de años. La base de la democracia es el respeto por el Estado de Derecho. Entonces, qué difícil es hoy dirimir un conflicto jurisdiccional porque no tenemos un árbitro autónomo, sensato, independiente, que te determine cuál es la naturaleza jurídica plenipotenciaria que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Mira, las modernas teorías eliminaron la doctrina aquella que nació en la Revolución Francesa. Con el libro del Tercer Estado, donde decían que una Asamblea Nacional Constituyente era todo. Hiper, super, duper, todo. Super constitucional y que sobre ella solamente estaba Dios. Esas modernas teorías han sido dejadas a un lado. Antonio Negri es uno de los que ha dicho, no señor, la propia limitación está en la Constitución, en los fines, en los objetivos, en el origen y en la finalidad de una Asamblea Nacional Constituyente, que es nada más y nada menos que redactar una Constitución para que el pueblo la apruebe. Fíjense cómo dice el 347, te dice redactar una Constitución, no dice aprobarla. Y ellos entonces han magnificado con una tesis metajurídica, con unas interpretaciones avaladas por juristas socialistas que lo que les interesa es tener un órgano político de control, porque esa es la realidad, para entonces darle unos poderes extra, super, mega constitucionales como legislar, como censurar, establecer comisiones de verdad, de la verdad, mandar a poner a gente preso y ahora por último que yo aquí ante mí te tienes que venir a juramentar. El artículo 349, que por cierto que se jactan de leerlo y de leerlo, hay que interpretarlo dentro del contexto del capítulo referido a la Constitución cuando dice que la decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente dentro del marco de la nueva Constitución tiene que ser acatada por el presidente y por los órganos constituidos, que quiere decir que nadie puede contrariar esa Constitución que ellos aceptaron. Pero de allí a que todos sus actos políticos tienen que ser rendidos como si se tratase de una corte monacal, de la monarquía, es un largo trecho. Bueno, vamos a comerciales y de verdad, ¿qué más agregar ante el análisis maravilloso? Porque las cosas hay que ponerlas y decirlas como son. En una sociedad que queremos cambiar las cosas, no, hay que poner lo blanco con lo blanco, lo negro con lo negro y lo azul con lo azul. Ya venimos con más, no se retiren. Sí, amigos, pues yo complacida de poder compartir en la tarde de hoy con una amiga extraordinaria, profesional, y además muy clara en los momentos que hay que decir las cosas como son. Yo creo, Ada, que estamos en un punto en que no podemos seguir transversando y cambiando la realidad. Y yo felicito eso de Juan Pablo Guanipa. Ha sido coherente con su discurso, coherente con su accionar y coherente con su proceder. No se ha dejado a engolillar con el tema de ser el gobernador electo y con todo lo que le esperaba detrás del poder para fracturar y fragmentar la palabra, la ética, su compromiso de lucha, lo digo muchas veces, y más aún cuando hemos dicho que esta constituyente es fraudulenta de verdad, Ada, y que no se merece la humillación por la cual han tenido y tenemos que pasar para calar una cosa que ni es jurídica, ni es constitucional y además impuesta por el gobierno. Vuelvo al tema, no nos podemos seguir desgastando en lo jurídico porque no tenemos un órgano jurisdiccional sensato, sabio y absolutamente independiente que dirima ese conflicto. Entonces te vas a quedar en lo jurídico cuando el problema es netamente político. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa si continúa y no hace las elecciones municipales? Y continúan los alcaldes que están ahorita. Desastre total. Continúan los alcaldes, enero, febrero, marzo, abril. ¿Quién creen ustedes que va a aprobar el presupuesto nacional? La Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿Qué van a hacer los alcaldes que están ahorita mandando
que hay de diversidad político de varios partidos políticos. Entonces no van a tocar el presupuesto porque lo aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Pregunto. Es un interrogante que está flotando allí en el tema. Entonces, ¿es que acaso van a dejar a un lado a todos los empleados, obreros que dependen de esas alcaldías? Pero eso ¿Cómo van a quedar Pero eso es una política utilitarista justamente para hacerte arrodillar al régimen y decir, hay que pasar por la constituyente? No, también pregunto. Fíjate tú, noticia hoy. Luis Almagro pide respetar la decisión del TCJ en el exilio sobre la constituyente. Y me permito preguntarte, ¿dónde crees tú que puede ir parando? Es un caso inédito lo que está pasando con este TCJ constituido del exterior, inédito en el mundo, y que la comunidad internacional está acompañando y como que estuviera como amalgamándose alrededor de él. Sí, pero eso es una suerte de simulacro constitucional para darle legalidad. ¿A qué? Legalidad no, para ¿Qué ves tú ahí? Enseñarle al régimen que la comunidad internacional rechaza cualquier decisión tomada por el verdadero TCJ. Pero mira, pero qué legitimidad y qué efecto jurídico puede tener eso. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decreta, de su primer decreto, nula la Asamblea Nacional Constituyente. Yo leí la sentencia, yo la leí ayer. Yo la leí ayer, hicieron un examen, un análisis formidable del artículo del 349, del 437, de que no se consultó al pueblo, de todos los argumentos que nosotros utilizamos para declarar. Pero la comunidad internacional no se ve ahora obligada ni siquiera a contratar, a soportar. Eso es otra cosa. Eso es una suerte. Los cascos azules pudieran venir en comunidad humanitaria, como dice Adriana Vigilanza. Eso es otra cosa, Iraida. Eso es otra cosa, Iraida. Esa es una suerte de reconocimiento que la comunidad internacional está haciendo en unos magistrados, entre comillas, designados, probos, honestos, que el deber ser de la decisión del TCJ debió ser esa. Pero están alertando a la comunidad internacional. Te pregunto, Ada, ¿no estarán construyendo el camino para llegar a la decisión de acogerse al Estatuto de Palermo y decretar a Venezuela un estado forajido y de repente sin darnos cuenta estén aquí con un tema de comunidad humanitaria? Yo siento que las piedritas en el exterior pudieran estarse. Vamos a explicarle a la gente de qué se trata. Yo estuve analizando anoche unas declaraciones de Aznar, que él decía que en Venezuela se han perdido 3 patas fundamentales sobre las cuales estaban sustentadas nuestras luchas. Se han perdido 2. La primera, la unidad de la Mesa de la Unidad Democrática, que más desastrosa no puede ser. Lamentablemente, eso es un tema, y uno no puede evadir los temas y tiene que ser asertivo y decir las cosas como son. Pero me gusta hablar de la mesa, me gusta hablar que de la oposición. No, la mesa es la mesa, que es necesaria, pero los líderes que están en la mesa son los que tienen que revisar su barra. Los líderes centralistas, y quiero apuntar sobre esto, el centralismo se ha comido a la provincia, no oyen a la provincia como si nosotros fuéramos unos campuchanos que no tenemos criterio político y jurídico. Entonces el centralismo y esos pseudo líderes, esos tótems que se creen dueños de todo, que ni siquiera reúnen a la misma oposición, a la MUD, no la reunían, ellos tomaban solo las decisiones, se la comieron. Eso es un saco de gatos que se aruñan todo, y yo, como ciudadana, no como política, como ciudadana, exijo, señores, calma, cordura. Si ustedes no pueden, denle paso a otros, porque no podemos ni siquiera pensar en poder llegar al poder si no tenemos una verdadera unidad. Decía Aznar, el segundo tema que está paralizado, la gran movilidad colectiva que tuvimos en Venezuela. Toda la gente, que esa extraordinaria entrega, seguimiento de la gente en la calle. Yo me quisiera preguntar, después de las consecuencias de las elecciones del 15 de octubre, ¿quién se puede sentir motivado a ir a votar en unas próximas elecciones? Eso es un tema. Y la tercera pata es la comunidad internacional, que es la que nosotros, a través de acciones como la de Almagro, de constituir este tribunal que debía ser el deber ser del Tribunal Supremo, le hace una llamada de alarma al resto de la comunidad internacional: no le den préstamos
al gobierno venezolano, no avalen una figura que desde su nacimiento fue fraudulenta y los ponen alerta y los ponen trajidos. Mira, a mí me parece gravísimo todo lo que yo he leído en la literatura académica y la literatura de los economistas, que el gobierno nacional, próximo a vencérsele unas deudas que tienen que honrar los compromisos de más de 3.500 millones de dólares, prefiere honrar esos compromisos, no declarar default, en lugar de importar alimentos para los venezolanos. Y medicina. Alimentos y medicina. Eso es un absurdo total, pero eso es lo que van a hacer. Entonces, por un lado va el desastre de la política y por otro lado va la supervivencia de los venezolanos, que unos hastiados se van, otros no quieren ni hablar del tema, están como la avestruz, otros están desconcertados y donde vamos, en todas partes, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? No, aquí responsablemente desde la provincia tenemos que decirle a esos pseudo líderes que ya basta. Que ya basta, que queremos unos estadistas, que no miren los arbolitos que están enfrente, sino que miren el bosque. El bosque de la sociedad venezolana les está exigiendo madurez, prudencia, racionalidad, inteligencia, coherencia y respeto a los valores, que es lo que está haciendo Juan Pablo Guanica. Mira, Ada, fíjate, tú estamos tan mal que Steve Hanken, que es un experto en temas petroleros, en su cuenta, y ha estado circulando por todos lados, dice: la calidad del petróleo producido en Venezuela se está deteriorando junto con su economía. O sea, ya la calidad del petróleo ni siquiera es la misma. Entonces, este choque de realidades políticas con el choque de las realidades económicas y el de Blackleg, como lo decimos, un mensaje esperanzador, porque yo sí creo que la comunidad internacional está poniendo las pepitas como Hansel y Gretel para... Es la pata que está ahorita parada. Te dije que las otras dos eran tres. Las otras dos están tambaleando. La movilidad colectiva, la unidad que representa la MUD, que hay que retomarla con mucha fuerza. Correcto. Y ahorita estamos comunidad internacional. Pero eso es bueno. A mí eso me parece extraordinario porque es la primera vez e inédito que hay toda una comunidad poniendo pepitas, sobre todo viendo todo lo activo que está el CTJ. Y fíjate que se fueron unos juristas, abogados a Washington, Adriana Vigilanza, a conectar un escrito con el tema del Estatuto de Palermo. El Estatuto de Palermo puede ser la guinda final de la comunidad internacional. Pero quiero decirte algo, Iraida. El problema de Venezuela lo resolvemos los venezolanos. Yo una vez estuve en una universidad en Washington estudiando, hace como 6 años, 7 años, y estuvimos estudiando el caso Venezuela. Y los expertos, los think tanks de la universidad nos dijeron: el problema de Venezuela no es Caracas-Washington, es Caracas-Caracas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tenemos que resolver nosotros, con nuestros líderes, con el liderazgo, con la sociedad venezolana. Si estos líderes lo que van a estar es sacándose los trapos sucios todos los días en las redes, en los medios, en la radio, en la televisión, señores, pasaron a la historia. Tendrá que venir un liderazgo emergente, sustituir estos liderazgos, porque la sociedad venezolana tiene junto a ellos que resolver este problema. Así de sencillo. Estoy muy molesta, de verdad. De verdad. Se te nota. No, Además, es que estoy sumamente Estamos molesta. todos muy sentidos, claro. Nos sentimos todos así. Bueno, imagínate tú, yo que estoy en esto, ¿cómo se sentirá el ciudadano común que no le alcanza el sueldo, el otro que se quedó sin trabajo, el que fue al supermercado y no le dio? Y uno, digamos, un gobierno nacional que come cotufa viendo la tragedia de Venezuela. Muerto de la risa y Comiendo rascándose cotufa. la barriga y riéndose de nosotros como la burla que el mazo dando. Por Dios, ¿qué es esto? Sí, señora, tienes No, toda la razón. no. Me encanta tenerte, Ada. Vamos a ver en qué vamos en el próximo capítulo, comprometida contigo al desarrollo de estas cosas que están en plena acción. Y sencillamente un mensaje final para no terminar el programa con esto, como dices tú, estamos muy bravos, por no decir la palabra muy usada. Estamos muy bravos. Muy bravos. Estamos muy bravos, pero somos católicos y cristianos y tenemos que aferrarnos a Dios. Y Dios siempre nos dice que la esperanza y la fe hace que reaccionemos o que otras personas reaccionen con ponderación para asumir o para que asumamos, porque yo me quiero incluir allí. Yo no estoy de acuerdo con esos sacos de gatos y esos insultos para que asumamos el rescate de Venezuela. Qué bien dicho, la fe y la esperanza y el ánimo de lucha por nuestro futuro, como lo digo antes.
sigamos adelante. Lo espero un próximo Porque pasa lo que pasa. Gracias, Ana.